amigos? Buenas noches. Continuamos con este nuevo libro que tenemos entre manos, que es el libro 28. Y nos toca la 28.3, marzo 5 de 1930. Jesús quiere ver su fiat palpitante en la criatura. El vivir en él es el llamado a todos los actos en la unidad divina. ¿Qué significa unidad? ¿Vivo siempre en el dolor de la privación de mi dulce Jesús? ¡Qué duro martirio! Si no fuera porque su querer santo ha tomado su lugar, haciéndose sentir continuamente, que mientras me da vida me tiene siempre ocupada y perdida en él, yo no sé cómo haría para vivir. Pero a pesar de todo esto, los tantos queridos recuerdos de Jesús, al que yo creía que no perdería jamás de vista, sus dulces y repetidas visitas, sus tantas estratagemas amorosas, sus tantas sorpresas, que me parecía vivir más en el cielo que en la tierra. Al solo recordarlo, son heridas crueles que me hacen más crudo mi doloroso martirio. Ah, Jesús, Jesús, cómo te es fácil hacer a un lado y olvidar a quien te ama, y así formas su martirio. Y tú mismo habías dicho tantas veces que me amabas. Ah, Jesús, regresa, regresa, porque no puedo más. Estas repetidas actitudes de Luisa nos deben hacer reflexionar un poco sobre el tema cuál puede ser la causa de este sufrimiento, si es que se encuentra sumergida en el querer divino, y según dice, el cual, según, se hace sentir continuamente, y en él se encuentra Jesús. O sea, dentro de este querer divino está inmerso Jesús también. Al Padre no lo veremos jamás. Podremos ver los reflejos de sus atributos, espaciarnos en ellos, y no solo eso, sino participar de su actividad gozando de su plenitud. Pero ver, en el sentido humano de abarcar al sujeto y limitarlo a nuestra vista, jamás. Dios es infinito y ningún sentido lo puede abarcar. Lo podemos, como dije antes, percibir, gozar, pero nada más. Recordemos que Luisa, en muchísimas ocasiones, nos habla de la divinidad, de verla, como un sol inmenso que no se ve ni dónde comienza ni dónde termina. O sea, a veces Luisa lo concretiza en una persona, sobre todo al principio, donde decía que veía la Trinidad como tres seres iguales, o sea, exactamente iguales, y que uno la tomaba en sus brazos, se la pasaba al otro, en fin. Pero esas son figuras. Pero cuando habla de la divinidad, cuando habla del Padre eterno, generalmente habla de esa o luz infinita o sol infinito. Debemos recordar que Jesús es la mismísima imagen del Padre. ¿Sí? Si recordamos el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, le dice a Felipe, Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y entonces Jesús le contesta y le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Entonces Jesús es la imagen del Padre, la representación del Padre, es el rostro del Padre.
es la, ¿cómo podríamos decir? Es a través de Jesús que se muestran las obras del Padre. O sea, ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. En fin, entonces, ¿será en este sentido la necesidad de Luisa por ver a Jesús? No solo el percibirlo con los sentidos espirituales, sino verlo, llenándose de él a través de los sentidos corporales. ¿Será esta esa necesidad de ella que no le permite estar satisfecha con sentirlo, gozarlo, con percibirlo en su totalidad, de percibir sus dones, sus carismas, sus atributos, su infinitud, su pureza, todo, sino que lo quiere concretizar viéndolo? Bueno, una simple idea. Dice, pero mientras mi pobre alma sentía la fiebre por querer a Jesús, y delirando desatinaba. Mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior y estrechándome entre sus brazos, casi para poner término a mis desatinos, me ha dicho: hija mía, tranquilízate, tranquilízate, estoy aquí, no te he puesto a un lado, ni la naturaleza de mi amor sabe olvidar a ninguno. Más bien estoy en ti para dirigir todos tus actos en mi divina voluntad, porque no quiero que ningún acto tuyo, aun mínimo, no sea noble y divino, y que no tenga el sello de mi fiat divino. Quiero verlo palpitando en todos tus actos. Este es todo mi empeño, formar la primera copia del alma que debe vivir en mi querer divino. Se lo reafirma Jesús. Yo estoy aquí. Yo estoy en ti. ¿Sí? O sea, estoy en ti para dirigir todo lo que tú haces. O sea, esa es la realidad. Que Luisa no... Es dificilísimo decir, pensar qué es lo que tiene Luisa, que no alcanza a satisfacerse con el solo sentirlo en el interior. O sea, la parte sensible, la parte, ¿cómo diríamos? La parte, espiritual de vivir inmersa en Dios, sino que la parte material también quiere esa satisfacción y ahora quiere beatificarse la parte material a través de los sentidos. Probablemente, o sea, vuelvo a repetir, probablemente sea así. No lo sé. Dicho esto, ha hecho silencio y yo seguía mi giro en el fiat divino. Quería recoger todo lo que han hecho las criaturas para encerrar todo en la divina voluntad. Y mi sumo bien Jesús ha agregado: hija mía, el vivir en mi querer divino es la llamada a todos los actos de las criaturas en la unidad de ella. Todo ha salido de dentro de su unidad, de nuestro acto único que da vida a todos los actos. Por eso es derecho nuestro, de justicia, que todo nos regrese para reconocer de dónde han salido. El reconocer de dónde viene un acto, quién es el que hace salir a vida tantos actos, en qué modo y cómo, es el más bello homenaje a nuestra potencia y sabiduría, que con un solo acto es vida de todos los actos. Y solo quien vive en mi fiat, abrazando todo junto con él, toma como en un puño todo, y encerrando todo en aquel querer en el cual vive, sube a nuestra unidad para traernos todo,
y darnos los verdaderos homenajes de todos los efectos de nuestro único acto. He aquí el porqué el girar en nuestra voluntad divina no solo recoge todo, sino comunica tu acto a todas las cosas creadas, de modo que todo el cielo se pone en actitud de adoración junto con tus adoraciones, el sol en actitud de amarnos junto con tu amor, el viento a glorificarnos junto contigo. En suma, todas las cosas creadas, sintiendo en mi voluntad de la cual están todas investidas, tu acto que haces en ella, todas se ponen en actitud de amarnos, de adorarnos, darnos gloria y agradecimiento, de modo que sentimos que en nuestro fiat divino la criatura nos da la plenitud del amor, la totalidad de la adoración, la gloria completa. Por eso, sigue tu vuelo en mi querer divino y no te ocupes de otra cosa, porque en él tienes mucho que hacer. ¿Qué es lo que le está diciendo? Es tan grande este vivir inmersos en el querer divino que la criatura debe reconocer que es la participación máxima que la divinidad puede darle, que la humanidad de Jesús es mucho menos que dicha participación, aunado a que Él se encuentra inmerso en dicho querer, lo que decíamos anteriormente. Se debe alimentar la parte espiritual para que la parte material disminuya y llegue a unificarse, no a desaparecer, sino que sumergida en la divinidad pueda reconocer a Jesús. O sea, ahora inmersa en ese sol infinito que es la divinidad, que es el querer divino, en ese momento pueda llegar a percibir también desde el punto de vista material a Jesús, para que su felicidad, su bienaventuranza sea realmente completa. Recordemos que al final de todo, estaremos en cuerpo y alma en el cielo. Por lo tanto, la satisfacción también será material. En alguna lectura, Jesús le dice que el alma en el cielo será inmensamente feliz, pero que cuando venga la resurrección de los muertos, cuando venga este punto de llegar a vivir prácticamente ya en cuerpo y alma en el cielo, en su felicidad de aquella alma estará no completa, porque no le falta nada a la felicidad, pero también es justo que la materia goce de esa felicidad, de esa bienaventuranza, porque fue a través de la materia que la criatura logró llegar al cielo. Así que de alguna manera, al final, tanto la materia como el espíritu estarán plenamente satisfechos. Y podría ser esto que hemos hablado hasta ahorita. Dice, entonces yo he quedado pensativa acerca de la unidad del querer divino, y mi dulce Jesús ha agregado, hija mía, ¿sabes tú qué significa unidad de voluntad divina? Significa que de dentro de esta única voluntad no hay cosa de bello, de bueno y de santo que no salga de ella. Esta es nuestra única voluntad divina, una en su unidad, uno en su acto, pero mientras es una, se extiende por todas partes la voluntad, la unidad y el acto, y como se extiende donde quiera, como dentro de un solo aliento, hace todo, abraza todo y da vida a todo. Entonces, quien vive en nuestro querer se funde en nuestra unidad
y todo lo que hace no sale fuera de nosotros, sino queda dentro de nosotros. Dos cosas interesantes. O sea, todas las cosas creadas se unifican en los actos de la criatura. Por supuesto, porque si es una unidad, el acto único de Dios, y en ese acto único de Dios se mueve la criatura, por lo tanto se mueve todo lo que ese acto contiene. O sea, no es nada más la criatura, sino que jala a todo aquello que la divina voluntad, que el querer divino contienen. Entonces, todo lo creado, aquí nos pone ejemplos así, el sol, el viento, el mar, y podríamos decir la vegetación, la vida animal, o sea, todo se unifica en el acto de la criatura. Y ahora, si la criatura ama, todo está amando. Si la criatura alaba, si la criatura glorifica, si la criatura reconoce, si la criatura agradece, todo, ángeles, santos, criaturas todas y todo lo material se unifica en ese acto. Por lo tanto, ahora Dios recibe la gloria completa que Él desea recibir por todo lo que ha hecho. Entonces, ese es uno de los puntos interesantes de esto. Y luego, cuando le dice, ¿sabes tú qué significa unidad de voluntad divina? Bueno, pues es parecido a lo que hemos dicho. No hay nada que no haya salido de la divina voluntad. Nada de bueno, nada de bello. O sea, nada más esa parte. Lo malo, eso no ha salido de la divina voluntad. Eso ha sido producto del obrar de la criatura, que ya puede ser angélica o humana, destruyendo el bien que Dios ha querido darle, rechazando el bien, más bien que destruyendo. No, la criatura no puede destruir las obras que Dios hace. Las puede rechazar, las puede trastocar, pero destruirlas jamás. ¿Sí? Entonces, una es está en el acto, lo que decíamos, esa unidad de la divina voluntad se extiende por todas partes. Así que la unidad que contiene la criatura, lo que decíamos hace un momento, jala con ella a todo, porque todo ha salido de ella, todo es principio de ella. Si en cambio quien vive fuera de ella, fuera de la divina voluntad, sentimos el dolor del desgarro que hace de sus actos, de dentro de nuestra voluntad, y mientras los arranca, no nos los regresa, porque nuestra voluntad divina no es una con la suya. Lo que decíamos, el mal es producto de la decisión de la voluntad de una criatura, que fue angélica, los demonios, o humana en nosotros, separarnos voluntariamente de ella, ¿sí? Dice, por eso la gran diferencia de quien vive fuera de nuestro fiat. Todos sus actos son actos divididos y arrancados, no fundidos juntos. Por lo tanto, no tendrá el bien de sentir en sí la plenitud de la luz, de la felicidad y de todos los bienes, sino que todo será miseria, debilidad y escasez de luz. (28.4) Marzo 9 de 1930. Los conocimientos sobre la divina voluntad contienen la ciencia de formar su vida y el pueblo de su reino. Al solo recuerdo de lo que Jesús hizo y padeció, su amor se renueva, se inflama
y desborda fuera para bien de las criaturas. Mi abandono en el Fiat continúa. Me siento estrechada entre sus brazos de luz y tan fuertemente que no me es dado el separarme ni siquiera un poquito. Y mucho menos yo quiero hacerlo. Me cuidaría muy bien de separarme de su seno de luz. Me parece que sea un acuerdo entre el querer divino y yo, que ambos no nos podemos separar. Claro, esa es la inseparabilidad que da por resultado el vivir en la divina voluntad. Este don, este atributo de Dios que es su inseparabilidad, ahora la criatura lo disfruta también, ¿sí? Gracias a esta unidad que existe. Dice, oh querer santo, cómo eres amable y potente. Con tu amabilidad me atraes, me raptas, me fascinas, y yo, estática, no sabría cómo hacer para no estar fija en ti, y con tu potencia te mantienes firme sobre mi pequeñez. Te viertes a torrentes, de modo que he perdido el camino para salir de tu luz interminable. Pero feliz pérdida, oh Fiat adorable, haz perder a todos el camino, a fin de que no conozcan otro camino que aquel que conduce a tu divina voluntad. O sea, es también algo muy reconfortante, ¿no? Se está refiriendo al querer divino, al querer a la vida divina. Y le dice que es inmensa, potente, amable. Y ahora le pide que con esa amabilidad y con esa potencia la atraiga, que la rapte, ¿sí? Que la fascine totalmente. Y que a través de esa fascinación el alma quede total y absolutamente fija en solamente estar atenta a este querer divino. Que todo lo demás desaparezca, que todo lo demás no tenga ninguna atracción hacia la criatura, hacia esa alma que vive estática frente al querer divino. Y que en ese momento ahora la criatura haya perdido totalmente la posibilidad de dirigirse hacia otro lado. Será tan grande esa atracción, esa luz, esa ceguera, porque quedará cegada por la luz y no verá otra cosa más que la luz del querer divino, que en ese momento no haya forma de salir de él. O sea, que no haya nada que la pueda atraer. Esto deberíamos de pedirlo también nosotros, ¿sí? Entonces, o sea, que no tengamos otro camino, que no nos atraiga nada, absolutamente nada, más que el querer de Dios. Y luego se pregunta, pero ¿cómo podrán hacer las criaturas, o sea, tú y yo, nosotros, para conocer un bien tan grande? Mientras esto pensaba, mi dulce Jesús, haciéndose oír en mi interior, me ha dicho, ahora nos va a contestar a nosotros. ¿Cómo es que podemos llegar a conocer este bien tan grande? Y Jesús le dice, hija mía, los conocimientos sobre mi querer divino son caminos que pueden conducir a las criaturas a los brazos de luz de mi fiat divino. Los conocimientos son semillas, y esta semilla hace nacer el principio de la vida de mi divina voluntad en la criatura. Los conocimientos, cada uno de los cuales será como sorbos de vida, que formarán en la criatura la maduración de esta vida divina. Por eso te he dicho tantas cosas sobre mi fiat divino. Cada conocimiento llevará quién el germen, quién el nacimiento, quién el alimento, quién el respiro, quién el aire,
quien la luz y el calor para madurar la vida de mi querer en las almas. Cada conocimiento contiene un grado de más de maduración. Por eso, por cuanto más busquen conocer lo que he manifestado sobre mi fiat divino, más se sentirán madurados. Mis conocimientos sobre él moldearán las almas y con su toque apagarán los males del querer humano. Estos conocimientos harán de madre piadosa que a cualquier costo quiere sanar a su hijo y verlo sano y bello. Y esto es una realidad, creo que lo hemos percibido todos. Una vez que hemos empezado a adentrarnos en los conocimientos de la divina voluntad que que Jesús nos está manifestando a través de Luisa, como que es inmenso, es infinito ese deseo de seguir conociendo y nos sentimos que algo en nuestro interior empieza a cambiar. O sea, nos sentimos atraídos, nos sentimos embelesados por todo este conocimiento, que no es otra cosa más que ir descubriendo poco a poco todo el interior de Jesús. Todo ese interior que nos manifiesta lo que es su divinidad, lo que es su creer, lo que es su voluntad. Es una epifanía la que estamos recibiendo a través de estas lecturas. Es exactamente lo mismo que pasó en el monte Tabor, en la transfiguración. Los apóstoles, ¿qué fue lo que vieron? Jesús dejó entrever, dejó traslucir de sí la luz de su divinidad. No en plenitud, o sea, pero algo de esto. Y eso fue lo que dejó a los apóstoles total y absolutamente fuera de sí, que ya no pensaron en sí, simplemente pensaron en quedarse ahí por el inmenso gozo, felicidad que estaban recibiendo con el solo verlo. ¿Sí? Y esto también es lo que nos habla tanto San Juan como el mismo Jesús en el Evangelio. O sea, en el Evangelio nos dice que el Espíritu Santo nos irá conduciendo poco a poco hasta la verdad plena, o sea, hasta el Jesús pleno, el completo, el Jesús que no se queda en la humanidad, sino el Jesús que trasciende esa humanidad y muestra su divinidad. Y San Juan diciéndonos que cuando veamos a Jesús totalmente tal cual es, sabremos lo que debemos ser. Esto es inmenso lo que está diciendo, porque toda esta maravilla que nos está hablando aquí es lo que nosotros debemos llegar a ser, inmersos totalmente en esta luz infinita e interminable de lo que es la divinidad, de lo que es Jesús. Estamos conociendo a Jesús, estamos abriendo esa caja de conocimientos, ese inmenso tesoro que Dios nos está ofreciendo, que es el conocimiento de sí mismo, pero un conocimiento a fondo, un conocimiento hasta donde la capacidad humana puede llegar a entender, a comprender, a contener en sí, a hacer suyo. Dice Jesús, si supieras qué significa un conocimiento sobre mi divina voluntad. Ellos contienen la ciencia de formar la vida de ella, la ciencia para formar el pueblo de su reino. Claro, porque a través de cada conocimiento vamos a ir adquiriendo cada vez más partes de este Jesús, partes de esta divinidad. Recordemos que Jesús dice que cuando Él manifiesta una verdad, no es solo el conocimiento, sino que manifiesta también todos los bienes que ese conocimiento lleva.
Por lo tanto, cada vez que nosotros adquirimos un conocimiento, y eso no quiere decir saberlo, no quiere decir aprenderlo o recordarlo, no, quiere decir vivirlo, vivirlo. Si no lo vivimos, ese conocimiento no lo tenemos en nosotros. Pero cada conocimiento de estos que logramos hacer ya que forme parte de nosotros, forme parte de nuestro actuar, eso va haciendo crecer, desarrollar prácticamente la vida divina en nosotros. Y eso nos hará parte de ese reino de Cristo en la tierra, de Dios en la tierra. Dice, mira, también en el orden natural sucede así. Quien quiere hacerse maestro es necesario que conozca lo que concierne a las ciencias. Y si no se quiere aplicar a conocer las ciencias, jamás estará maduro para ser maestro. Y según los grados de las ciencias que ha estudiado, poseerá más o menos los grados de instrucción. Si pocas ciencias, podrá ser maestro elemental. Y si ha estudiado muchas ciencias, podrá ser profesor de escuelas superiores. Así que según se conoce, tanto en las artes como en las ciencias, tanto más son maduros en aquel bien que conocen, y son capaces de hacer madurar en los demás el bien, las ciencias, las artes que poseen. Ahora, con el haberte dicho tantos conocimientos sobre mi divina voluntad, no ha sido para darte una bella noticia. No, no, ha sido para formar la ciencia de ella, primero en ti y después en medio de las criaturas, a fin de que conocida esta ciencia divina y toda de cielo, pueda hacer madurar la vida de mi fiat divino y formar su reino. Lo que decíamos, o sea, entre más conozcamos, más de esta divina voluntad, de este querer divino, podemos hablar, porque más lo tendremos en nosotros y más desarrollada la vida de ella en nosotros. No se puede hablar de lo que no se conoce. No es que vayamos a ser maestros, ojo con eso, porque recordemos que Jesús nos dice que en la divina voluntad no habrá maestros, no habrá guías, porque nadie conoce la plenitud del mar infinito de su voluntad. Pero de todas maneras, lo poco o mucho que podamos transmitir a los demás para tratar de atraerlos, de fascinarlos, como él dice, saldrá forzosamente de lo poco o mucho que tengamos en nuestro interior. Por lo tanto, esto nos lleva a adentrarnos continuamente en este conocimiento, cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Para qué? Para poder transmitir cada vez más lo que él contiene. Si después de esto estaba siguiendo mi giro en el querer divino y ahora me detenía en un punto, ahora en algún otro de lo que había hecho y padecido mi amado Jesús, y él, como herido por sus mismos actos que yo le ponía alrededor con decirle, amor mío, mi te amo corre en el tuyo. Mira, oh Jesús, cuánto nos has amado. Sin embargo, te falta otra cosa por hacer. No has hecho todo. Te falta darnos el gran don de tu fiat divino como vida en medio de las criaturas, a fin de que reine y forme su pueblo. Pronto, oh Jesús, ¿qué esperas? Tus mismas obras, tus penas, reclaman el fiat voluntas tua, come in cielo così in terra. Pero mientras esto pensaba, mi dulce Jesús ha salido de dentro de mi interior y me ha dicho, es curioso, pero es una verdad. O sea, Jesús ya hizo todo, pero no lo ha dado todo.
Le falta lo más importante. No es la salvación el punto culminante. Esto es lo que hemos hablado casi siempre. No es el salvarnos, sino es el restituirnos, el llegar a darnos nuevamente esta inmensidad que es su voluntad como vida, para poder vivir inmersos en el querer divino y adquirir la vida divina en nosotros. Y entonces Jesús le contesta y le dice: hija mía, cuando un alma recuerda lo que yo hice y sufrí en el curso de mi vida acá abajo, me siento renovar mi amor, por lo cual se inflama y desborda, y el mar de mi amor forma olas altísimas para verterse en modo duplicado sobre las criaturas. Si tú supieras con cuánto amor te espero cuando giras en mi querer divino en cada uno de mis actos, porque en él todo lo que yo hice y sufrí está todo en acto, como si realmente lo estuviese haciendo. Y yo con todo amor te espero para decirte: mira, hija, esto lo hice por ti, lo sufrí por ti. Ven a reconocer las propiedades de tu Jesús, que son también tuyas. Mi corazón sufriría si la pequeña hija de mi querer divino no reconociera todos mis bienes. Tener ocultos nuestros bienes a quien vive en nuestro fiel divino sería no tenerla como hija, o bien no tener con ella nuestra plena confianza, lo que no puede ser, porque nuestra voluntad nos la unifica tanto que lo que es nuestro es suyo. Así que para nosotros sería más bien una pena y nos encontraríamos en las condiciones de un padre riquísimo que posee muchas propiedades, y los hijos no saben que el padre posee tantos bienes, por lo que no conociéndonos, se habitúan a vivir como pobres, a tener modos rústicos, ni se preocupan de vestir noblemente. ¿No sería un dolor para el padre que tiene ocultas sus propiedades a estos hijos? Mientras que con hacerlas conocer, cambiarían hábitos en el vivir, en el vestir, y usarían modos nobles según su condición. Si dolor sería para un Padre terreno, mucho más para tu Jesús, que es un Padre celestial. Conforme te hago conocer lo que he hecho y padecido y los bienes que posee mi querer divino, así mi amor crece hacia ti, y tu amor crece siempre más hacia mí, y mi corazón se alegra al ver a la pequeña hija nuestra rica de nuestros mismos bienes. Por eso tu girar en mi querer divino es un desahogo de mi amor y me dispone a hacerte conocer cosas nuevas y a darte una leccioncita de más de todo lo que nos pertenece, y te dispone a ti a escucharla y a recibir nuestros dones. Aquí estaba planteada la enorme diferencia entre la santidad humana y la santidad divina. La santidad humana ha gozado de los efectos de la vida divina, de los efectos de todo lo que Jesús hizo estando en la tierra. Está gozando de los efectos, o sea, de la salvación. Ahora tiene la santidad de las virtudes, que es un, ¿cómo diríamos? Un reflejo de lo que Jesús es. Vivimos a reflejos de Él, a los reflejos de Él. Podemos hablar de que estamos inmersos, bañados totalmente en la luz de Él, pero no la poseemos como propia. Esa luz ahora no estamos transformados en esa luz. Nosotros no formamos el punto, ¿cómo diríamos?, de donde nace esa luz. Entonces, la santidad humana vive inmersa a los reflejos de la divinidad.
El ejemplo perfecto de esto es la santidad inmensa que contiene San José. San José vive inmerso en esa luz tanto de María como de Jesús. Esa vida que llevó en ellos, él se ve totalmente envuelto y las virtudes de él se ven aumentadas, se ven enriquecidas con esa luz, pero no la posee. Y ahora el alma que llega a vivir en la divina voluntad es el alma que queda inmersa en esa luz, que queda totalmente absorbida, transformada en esa luz. Amigos, creo que esto es suficiente para motivar esta ansia, este gusto por querer saber más, por querer conocer más, por querer adentrarnos cada vez más en este querer inmenso de Dios y decirle, Señor, apresura este don, porque esto es un don, apresúralo, dámelo, estoy dispuesto, estoy preparado y estoy haciendo ese camino porque estoy adquiriendo las verdades que tú nos has manifestado.